responsables de los diferentes proyectos de vinculación. Les queremos en primer lugar dar la más cordial bienvenida. Queremos también agradecerles a ustedes por recibir la invitación y por supuesto por predisponerse a venir a este escenario que conjuntamente solemos decir aquí es un escenario para aprender, para construir muchas cosas y a veces incluso para aportar a los sueños de muchos, tanto de la Universidad Central como fuera de ella. Como ustedes conocen, nuestra dirección de vinculación con la sociedad tiene como principal objetivo el de promover, el de coordinar, el de motivar los trabajos de vinculación con la sociedad, es decir, los proyectos que se anidan en las diferentes líneas operativas, sean estos en proyectos comunitarios, cuanto en los proyectos de prácticas profesionales, así como también en los de educación continua y otras líneas que el reglamento de régimen académico nos plantea. Como es de su cabal conocimiento también, nos encontramos en el proceso de evaluación institucional, es decir, estamos en la fase, ¿no es cierto?, de construcción de los indicadores de evaluación institucional que serán medidos a partir de junio del próximo año y que nosotros aspiramos precisamente llegar con muy buenas evidencias, con muy buenos indicadores que permitan precisamente solventar este examen o este criterio de evaluación que tiene el CAS. También debo indicarles que ustedes son parte de este proceso precisamente porque han venido trabajando en una línea muy importante que se llama la vinculación con la sociedad y que hoy por hoy también tiene 3 indicadores en el modelo de gestión o de evaluación institucional. Perdón. Y entonces nosotros hemos venido trabajando durante un año sobre este tema y hoy entramos a la etapa final. ¿Qué es lo que hemos hecho en el año que hemos pasado nosotros en la dirección de vinculación? Lo primero que hicimos fue la autoevaluación y la autoevaluación de cada uno de los proyectos. No voy a detenerme en esto porque creo ya hablamos en varios momentos de este tema, pero el ingeniero Jiménez, quien nos acompaña, que además es nuestro gran amigo que nos ayuda en este proceso, no me va a dejar mentir. Efectivamente los proyectos que teníamos hasta 2023-2024, una gran cantidad de ellos no eran proyectos, eran actividades que tenían una muy buena voluntad, que tenían un muy buen compromiso, pero que no eran proyectos. Entonces, como vinculación con la sociedad, en todo este año nos hemos dedicado a mejorar esos proyectos, a construir proyectos, a visibilizar algunos proyectos, a recuperar algunos proyectos y por supuesto también a promover otros nuevos. Hoy por hoy podemos decir que un 90% de los proyectos que tenemos ya son proyectos y son proyectos que tienen importantes metas, importantes, diríamos, planteamientos también y que nosotros aspiramos efectivamente a que no sea solo el 90%, sino sea el 100% de los proyectos planteados sean efectivamente esto, sean unos proyectos acordes a la misión y a la visión institucional de la Universidad Central del Ecuador. Entonces, en esta tarea, el día de hoy, en este año, hemos iniciado esta fase, digamos que es la más importante quizás para todos. ¿Qué estamos haciendo? En este mismo instante, en otra sala, están reunidos un grupo de académicos, compañeros de ustedes, haciendo la revisión de los programas, porque nosotros hemos acordado, o mejor dicho, la lógica de la planificación, así nos enseña el ingeniero Jiménez, dice que la lógica de la planificación dice que el programa es un conjunto de proyectos y que el proyecto es un conjunto de actividades, pero que por supuesto deben tener una lógica, ¿no es cierto?, de relación. Y entonces en este momento nos encontramos con un grupo de compañeros intelectuales, profesores, compañeros de ustedes, nos encontramos haciendo la revisión de los programas
y la construcción de los objetivos, metas e indicadores de los programas. Muy necesario, importante, porque a través de esos indicadores, objetivos y metas, también los proyectos debemos tributar a esos indicadores, a esos objetivos y a esas metas. Esto no lo podíamos hacer antes, estimados amigos, amigas, porque primero teníamos que aterrizar lo que teníamos y una vez aterrizado empezar este proceso. Quizá para algunos sea demasiado tarde, etcétera, siempre es posible disentir, pues para eso estamos en la universidad y hoy nos hemos comprometido precisamente en desarrollar un taller de construcción de indicadores. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos en un futuro inmediato ir a la readecuación, a la reestructuración, a la transformación, si quieres llamarse así, y a la promulgación de nuevos proyectos. Pero ya queremos que esos proyectos aparezcan con indicadores totalmente verificables, cuantificables, medibles y totalmente relacionados a los objetivos y metas e indicadores de los programas. Esto es lo que queremos hacer, pero como decíamos, y en el grupo de trabajo que nosotros estuvimos antes de este taller, decíamos una cosa: los profesores somos expertos en nuestras asignaturas, en nuestros ámbitos del conocimiento. Seguramente en economía son muy expertos en indicadores, de gestión, de resultados, etc. Pero en general los profesores que tenemos otras profesiones, digamos otras áreas, no somos expertos en esto. Quizás hemos aprendido en un proceso, tenemos nociones sobre esto, pero no somos expertos. Así como tampoco somos expertos en presupuesto, ¿no es cierto? De hecho, por eso mismo hemos implementado algunas políticas para que sean los directores financieros los que contribuyan en la visibilización y en la estructuración de los presupuestos de los proyectos, porque un profesor normalmente no conoce estas cosas, ¿no es cierto? Normalmente no conoce. Y bueno, estamos trabajando en esta línea, estamos trabajando con estos elementos y por eso les hemos invitado ahora con un experto importante también en la universidad, que es el ingeniero Jaime Jiménez, que aparte de ser nuestro gran amigo, también es director de planeamiento universitario y que es el que nos califica también los informes trimestrales, ¿no es cierto? Y entonces de paso también va a tener una relación con el evaluador, ¿no es cierto? Y que nos cuente de primera mano cómo se hacen estas evaluaciones. Queremos entonces pedirles a los estimados compañeros, está planteado para 2 horas hasta las 12 del día. Es un taller donde vamos a aprender a construir indicadores. Los que conocen, ojalá también nos posibiliten aprender al resto. Y les anunciamos que de aquí para adelante vamos a ir con otras cuestiones que efectivamente lo que tienen el objetivo es de consolidar esto que tenemos. El 21 y el 22, ya les va a llegar a su correo de este mes, está planteando un seminario internacional de vinculación con la sociedad sobre los indicadores de evaluación. El 21 y el 22 va a ser totalmente gratuito, excepto para aquellos que deseen el certificado, que tiene un costo de $12. ¿Ya? Y en este seminario vamos a participar con el órgano rector, que es el CASES. Nosotros hemos pedido precisamente que asistan, que estén presentes en todo el seminario y que escuchen también las agonías que tenemos, las inquietudes que tenemos y también los logros que tenemos. Así que les invitamos de paso a este seminario y obviamente también va a existir otros aspectos más adelante que van en consolidación de los programas y proyectos de vinculación con la sociedad. De tal manera que, estimados amigos, amigas, además queremos abusar de su confianza, de su amistad, y les vamos a plantear también que el día de hoy estamos poniendo asimismo en la asistencia, y de aquí para adelante en todo lo que hagamos vamos a poner siempre el consentimiento informado, porque el día de hoy estamos transmitiendo en vivo, vamos a grabarlo y eso requiere el consentimiento informado de ustedes, estimados amigos y amigas. De paso les pedimos que estos procesos, estas políticas sean también ajustadas en general en todas las actividades que nosotros hacemos. Entonces, que nos vaya muy bien, vamos a aprender muchísimo,
lo poco que sé yo del marco lógico lo he aprendido del propio ingeniero en sus capacitaciones, y creo que nos va a ayudar muchísimo el día de hoy este taller. Así es que nuevamente bienvenidos, les saludamos muy calurosamente en esta mañana fría. Además hay un cafecito para que se sirvan, estimados amigos y amigas, y esperamos que sea de total provecho este taller. Muchísimas gracias a todos. Al final recibiremos también, como es siempre costumbre nuestra, recibiremos sus sugerencias, sus comentarios y sus aportes también. Muchas gracias. Entonces, ingeniero, quedamos a sus órdenes. Buenos días con todos y con todas. El día de hoy, ¿sí?, es no realizar un monólogo, sino más bien realizar un intercambio sobre la formulación de muchos de los indicadores de los proyectos. No puedo decir que están mal, porque muchos de ustedes lo han hecho desde su propia conocimiento y dominio de los temas. Pero cuando uno trabaja en proyectos sociales, en este caso proyectos de vinculación, debe tener algunos elementos para poderlos formular, porque tarde o temprano terminamos evaluando lo que es poco relevante o lo que no es significativo para el proyecto, ¿ok? Dieguito, por favor. Entonces vamos a comenzar primero revisando un tema de... Pasa ese de todo proyecto y todo programa va a ser auditado. Entonces, yo no trabajo en la Contraloría por si acaso y no les hago promoción, pero debemos de estar claros que las normas de control interno son obligatorias para todos los proyectos. Hoy están los proyectos de investigación en ese proceso. Ya mismo llegarán a vinculación y no queremos tener sorpresas. Entonces, dentro de las normas de control interno, ¿sí?, todas las que tienen que ver con los estudios de prefactibilidad y factibilidad, obviamente nos obligan a tener toda la información. Llámese diagnóstico, la parte elemental del proyecto, la definición de indicadores, de objetivos, de resultados y también análisis económico-financiero, que es obligatorio, ¿ok? No lo tenemos todavía en el formato de los proyectos de vinculación, pero eso lo tendremos que hacer al final cuando hagamos de pronto evaluación de impacto o una evaluación ex post, ¿ok? Únicamente sobre los contenidos. Y ahí tenemos el primer problema. No todos los contenidos de los formatos de vinculación pueden responder a los requerimientos de la Contraloría, ¿sí? Pero esto no es para asustarles, únicamente para ver cómo vamos a ir mejorando, cómo podemos ir mejorando durante la ejecución. Como dijo el señor director de vinculación, vamos a trabajar para ir mejorando todos los procesos y procedimientos en rediseños de proyectos, en rediseños de programas y obviamente en mejoramiento continuo de los proyectos que vienen ejecutando de manera permanente. Ok, otro de los temas es el tema de la definición, ¿sí?, de todos los estudios y valoraciones. Es la parte económica del presupuesto, que ya lo tienen los programas y proyectos de vinculación. Que hay que mejorarlo, sí, pero ya tenemos la parte económica, así que por favor. Entonces la idea de esto es de que todos estos proyectos tienen que cumplir con todas las etapas. La Contraloría no es opuesta a las propias metodologías internas de cada institución. Por lo tanto, esas metodologías son las que tienen que estar claras para que la Contraloría no vea incompatibilidades entre lo que estamos haciendo, ¿ok? ¿Sí? Y la evaluación ex post, que creo que es la parte más importante, que es la evaluación ex post. Muchos de ustedes plantearon indicadores de sus proyectos. Lamentablemente ninguno de ellos tiene o es de impacto. Ya vamos a explicarles en su momento por qué y cómo se pueden mejorar. La evaluación ex post básicamente es una vez ejecutado el programa o el proyecto, después de cierto año de desarrollo de efectos o impactos por el programa o el proyecto, cuáles han sido realmente los impactos directos. La metodología del CACES es una metodología que no tiene ningún sentido, en la que dicen pongan impacto político, económico, social, de ninguna manera, por lo tanto no está bien elaborada. En cambio, la metodología de ex post es determinar cambios con proyecto frente a los que encontramos en la línea base sin proyecto. Básicamente eso, ¿ok? Entonces no tenemos, algunos proyectos no tuvieron línea base y algunos sí lo tienen o lo están trabajando.
Entonces, para poder hacer esa evaluación de impacto, necesitamos establecer esos indicadores también de impacto, que ya vamos a hablar un poco. Entonces, vamos a entender qué es un indicador. Hay confusiones entre indicador, índice y meta. En la metodología del marco lógico, básicamente utilizamos indicador, meta. ¿Ok? ¿Qué es un indicador? Es una expresión matemática que sintetiza la información esencial. Ojo, es solo la información más relevante, ¿ok?, de un fenómeno que ocurre en cierto momento y de un determinado espacio. Esta herramienta es esencial en los procesos de planificación, toma de decisiones y evaluación. Un indicador es un conjunto de relaciones entre variables que permiten conocer una situación determinada en forma continua, en otras palabras, una señal. A través de los indicadores se puede conocer el cambio del comportamiento de una variable en el tiempo. ¿Ok? La diferencia es eso. Y cuando nosotros vamos a hacer el trabajo diagnóstico, levantamos la línea base, cargamos información, vamos a determinar esos cambios de esas variables importantes de nuestro programa y de nuestro proyecto. Pero a veces nos equivocamos y no trabajamos sobre las variables de problema causal, sino sobre las variables desde mi oferta, desde lo que yo puedo ofrecer. La pregunta, ¿a largo plazo podemos solucionar el problema? No. Muy difícil que con capacitación solucionemos problemas estructurales. Entonces a eso me refiero con la definición de los indicadores. Los indicadores tienen que ser claves que midan lo esencial y lo importante para el proyecto. ¿Ok? Pasemos, Dieguito. Entonces aquí hay algunos elementos, los indicadores de gestión. ¿Qué son los indicadores de gestión? Miden los cambios de corto plazo y se implementan para evaluar el desempeño en base a la gestión institucional. Ejemplo de indicadores de gestión: el uso de recursos. ¿Cuál fue el presupuesto utilizado en el proyecto? Eso es gestión. ¿Cuántas actividades dentro de lo planificado se ejecutaron? Eso es gestión o logística, ¿ok? Y tengo los indicadores de impacto. Aquí son los cambios de mediano y largo plazo respecto del proyecto, ¿sí? Si voy a hacer un programa o un proyecto, ¿sí?, de sanidad o salud bucal, voy a prevenir enfermedades bucales, etcétera, el impacto que yo espero, ¿sí?, es al menos que esa prevalencia de esa enfermedad en la área de influencia haya disminuido. Eso es impacto directo, ¿ok? Pero no todos los proyectos tienen la misma relación. Hay proyectos sociales, ¿sí?, que se enfocan con cambios conductuales, que son sumamente complejos de evaluar el impacto, porque dependerán del comportamiento y de la decisión voluntaria de cada uno de los beneficiarios. Así de fácil, ¿ok? Pero eso ya llegaremos en su momento. Y tenemos los indicadores de resultado. Para mí esos son los indicadores más importantes en los programas de vinculación o proyectos comunitarios. El indicador de resultado, ¿ok? ¿Qué es el indicador de resultado? El indicador mide los cambios corto, mediano y plazo de los beneficiarios una vez que hayan recibido los bienes o servicios del proyecto. Este es una tipología de indicadores que se adapta de mejor manera para los proyectos comunitarios. Es el resultado, ¿sí? En este caso ustedes pueden ofrecer servicios de capacitación, asistencia técnica, transferencia tecnológica. Pueden ser productos de semisconsultorías, productos legales, técnicos, tecnológicos, ambientales, etc. Eso, en este tipo de proyectos, es mucho más real adaptarlos a nuestra realidad. ¿Ok? Por favor. Entonces, en un tema de un programa o de un proyecto social, esto sería la relación de estos tres tipos de indicadores. Los de gestión van encaminados a los procesos, a las actividades y a los recursos. ¿Ok? Me voy a referir, ¿cuál sería un indicador de gestión? Informes trimestrales entregados, ¿sí? Informes económicos presupuestarios entregados, informes de asistencia de participación del proyecto de docentes y estudiantes entregado. Esos son de gestión. ¿Cuáles serían los indicadores de resultado? El tema de acceso o la oferta directa del producto, en este caso de los componentes, en uso o satisfacción de los usuarios.
cobertura de vacunación, cobertura de servicio de atención prehospitalaria, atención psicopedagógica, etcétera, etcétera, ¿ok? ¿Y cuáles serían los de impacto? Mortalidad infantil. Si es para, por ejemplo, voy a hacer un proyecto hipotético que no conozco, pero voy a inventarme en este momento. Voy a decir que el proyecto tiene que ver con el tema de creación de pequeñas y medianas empresas, emprendimientos en Cotopaxi y en Chimborazo. ¿Cuál será el indicador de impacto? La mejora de los ingresos de los hogares de las familias beneficiarias del proyecto. Estamos. A ese nivel tenemos que definir impacto. Pero realmente no definimos los impactos y por lo tanto no podríamos determinar tampoco la pertinencia en muchos de los proyectos. Si hago una investigación para el tema de enfermedades zoonóticas, ¿sí? Mi resultado va a ser dar asesoría técnica, asistencia técnica, crear mejoramiento de crías, etc. ¿Cuál va a ser mi resultado de impacto? No va a ser la venta del ganado o del producto zoonótico, sino más bien cómo eso disminuyó la tasa de enfermedades hidrocefálicas en vacunos, etc. A eso me refiero con impacto. Y aquí, dicho de otra manera, ¿sí? En la matriz de marco lógico, estas son las actividades, estos son los componentes y el propósito, y este debería ser el fin. Lamentablemente en los formatos de vinculación se han inventado una nueva metodología. Está objetivo principal o general, objetivos específicos, componentes y actividades. Entonces eso no existe en la metodología de marco lógico. El fin, sí, es el impacto. El propósito es el objetivo principal del proyecto. Y los componentes que están, o sea, los componentes es un símil de los objetivos específicos, sino que ahí ya deberemos de ir regulando en el diseño, pero independientemente de eso se pueden formular indicadores. Sigamos, por favor, Dieguito. Ok, yendo en esta parte de acá, les decía, ¿no? Las actividades son los procesos, ¿sí? ¿Qué me garantiza cumplir las actividades? Que tenga transporte, que tenga materiales, que me asignen presupuesto, que me den carga horaria, que tenga asignación de estudiantes para el proyecto. Esos son indicadores de proceso. Significa que esos indicadores deben estar definidos. Si esto no está, corro el riesgo todo lo demás hacia arriba, ¿ok? Ok, entonces estos indicadores de proceso van a estar dados por mi programación, por mi planificación del proyecto, ¿sí? Luego debo de pasar a los productos. ¿Qué son los componentes? ¿Qué es un componente? Es el bien o servicio que el proyecto debe de producir, ¿sí? Algunos tienen componentes, ponen línea base, hacer capacitación, hacer investigación, y etcétera, etcétera. Entonces a eso me refiero. Esos productos deben de estar bien definidos, porque son los entregables del proyecto. ¿Estamos? ¿Sí? Luego tengo los resultados intermedios. El intermedio sería el objetivo real del proyecto, ¿sí? Mi objetivo real del proyecto, y este tiene un indicador, el que mide el proyecto. Ya les voy a mostrarles unos ejemplos. De todos podemos compartir para poder hacer la retroalimentación de cómo están formulando los indicadores y por qué en muchos de los proyectos se resulta o es complejo hacer la evaluación. Y el impacto que les dije, si no tenemos indicadores de impacto no podemos hacer evaluación de impacto. Así de fácil. Claro, hay algunos que saben colocar en el impacto de manera generosa muchos cambios y transformaciones por un pequeño proyecto. Entonces aquí hay que dimensionar bastante el impacto, ¿ok? Esto de manera general. ¿Y cómo puedo medir esto en eficacia, en eficiencia, en economía, calidad y lo que el CACES nos hace, pertinencia? ¿Ok? Pasemos, Dieguito, por favor. ¿Qué es la eficacia?
es el conjunto de cumplimiento de las actividades, lo planificado, ¿sí?, respecto de lo ejecutado en tiempos, que es la eficiencia, dicho de una manera más básica para no profesionales en el tema, es únicamente definir la relación entre lo que yo obtuve con los insumos utilizados. Eso significa que he sido eficiente. Fui a hacer las capacitaciones sin transporte, con pocos alumnos, y hice de una vez 3 jornadas. Fui eficiente, optimicé recursos, ¿ok? ¿Qué es economía? En cambio, aquí me dedico a determinar lo económico relacionado en que sea lo más económico sin desmerecer la calidad del servicio. Ejemplo, nuestros compañeros de odontología van a hacer unas brigadas de sanidad bucal, hacen profilaxis, etc. La pregunta es, ¿eso desde un punto de vista económico es mucho más económico, óptimo frente a un consultorio privado? Eso es economía, ¿ok? Nuestros compañeros de la Facultad de Jurisprudencia hacen un análisis de legalización de tierras. ¿Es más económico que irse donde un jurista o consultorio jurídico? Por supuesto, a eso nos referimos, ¿ok? De ese tipo depende mucho, ¿sí?, que esos resultados cada vez sean pertinentes. Esa es la palabra. Más optimización, más eficacia y más economía nos termina generando pertinencia. Es decir, que el programa es óptimo. Y muchos de estos programas que empiezan así en universidades o instituciones educativas pueden convertirse, de acuerdo a la pertinencia, en un programa público o en una política estatal, si son bien eficientes, ¿ok? Calidad. Este indicador mide los atributos o capacidades que deben de tener los bienes o servicios, ¿ok? No por ser público tiene que ser de mala calidad, al contrario, tiene que tener una buena calidad y un estándar. Si voy a hacer unas pruebas, voy a utilizar los mejores reactivos. ¿Para qué? Para no tener equivocaciones en las pruebas que estoy haciendo el levantamiento de campo, ¿ok? A eso se refiere con calidad, que se sigue todos los prototipos, se sigue todas las seguridades. Y lo importante de esto es qué características van a tener esos bienes y servicios en resultados esperados. ¿Estamos? Si me voy a hacer un diagnóstico, va a la comunidad, hago un tema de asistencia psicológica, y si el diagnóstico está mal hecho o mal elaborado por alguien no competente, que puede ser mis alumnos, para mí ya es un fracaso, no estoy asegurando la calidad, ¿ok? Entonces, esos criterios de tipologías de indicadores. Para poder hacer indicadores, ¿sí?, yo he sistematizado los 3 pasos que sugiere FAO. Recopilación de información secundaria, realización del trabajo de campo y elaboración del diagnóstico. Los indicadores no salen del estómago ni de la idea del investigador. Nacen de fuente de información que pueda ser verificada y comprobable. Y a veces nosotros atribuimos problemas que no existen, con el hecho de nosotros querer entregar nuestra solución. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Muchos de los proyectos carecen de información secundaria. ¿Cuál es la información secundaria? Yo no estoy contando con datos estadísticos reales sobre el problema. Muy pocos lo utilizan. Muy pocos lo utilizan, o en la mayoría de los casos no existe información secundaria sobre el tema que estamos trabajando o sobre el proyecto o el problema que queremos solucionar, ¿sí? El trabajo de campo es el más importante. El trabajo de campo es hacer un barrido y un levantamiento de toda la información importante del proyecto. Si no tengo esa información, que es levantamiento de la línea base, preguntarles a ellos sobre los temas que yo puedo abordar en conjunto y en colectivo, y en función de esa data comenzar a definir en colectivo el problema. ¿Qué hacemos? Hacemos talleres, pero nosotros generamos una influencia para definir los problemas, no ellos. El problema ellos lo tienen que seleccionar. Con eso se supone que es mucho más
directo y pertinente la atención de esos resultados. ¿Sí? Yo les digo porque también cometí esos errores en mis primeros años cuando yo trabajaba en comunidades indígenas. Y también ese era el error que generalmente se hacía mucho tiempo, inferir o influir sobre los beneficiarios, sobre la solución de los problemas. Y muchos de los problemas ni existían, los creamos nosotros, ¿ok? Entonces la idea de este diagnóstico es que ellos definan qué quieren hacer. Gracias a que la gestión de la universidad, muchos de los proyectos y programas tienen convenios. Y bajo esos convenios están los grandes lineamientos de intervención. Ahí ya no tenemos problema de hacer esto, ¿ok? Pero cuando no tengamos esos grandes convenios, marco de cooperación y asistencia técnica, debemos de hacer este trabajo, ¿sí?, de levantamiento de la información y levantamiento de los actores, porque muchos tienen el formulario de la matriz de involucrados. Ninguno sabe para qué sirve, pero la tienen. La matriz de involucrados tiene una utilidad, y la utilidad es determinar, ¿sí?, los actores que van a trabajar en mi estrategia de ejecución para solucionar el problema. Y eso significa que debo de entender y debo de haber determinado todos los actores. Pero cuando uno ve los actores de muchos de los formularios, están expresados de una manera muy subcutánea, porque hay otros actores que no aparecen y que son vitales en una comunidad. Llámese chamanes, llámese ancianos, llámese gobernadores y otro tipo de comuneros que son importantes para el trabajo de campo. Y generalmente no están. Y siempre aparece la universidad, aparece una asociación y la población beneficiaria. Con lo cual no me permitiría tampoco solucionar. Porque también necesito actores a nivel cantonal y a nivel provincial. Que son los que van a hacer o los que nos van a financiar muchas de las cosas que vamos a ejecutar para cambiar el problema. Pero si no contamos con ellos, le veo medio complejo que esta agenda se pueda generalizar, ¿ok? En esta información es preferible contar, en la información secundaria, con datos estadísticos de censos, encuestas temáticas, investigaciones, publicaciones, artículos que también existen similares en los que nos puedan dar una idea sobre el tema de trabajar, ¿ok? El siguiente dígito. La línea base, ¿sí? Por favor, ponte en el 2. En la línea base, ese es el paso más importante de cambio metodológico entre los proyectos de antes con los proyectos de ahora. Sí, y creo que ese es un aporte importante de poder levantar una línea base y poder hacer la medición de los cambios y de los resultados en el tiempo. Si no tengo línea base, lo demás es de la inventiva o la creatividad que tengamos respecto de esos resultados. Con línea base, todo proyecto con línea base puede ser evaluado hasta el impacto. Si no tenemos línea base, no, ¿ok? Entonces la línea base es obligatoria, ¿sí? Y la matriz de involucrados es obligatoria desde ese enfoque, de la matriz de escudriñar todos los actores involucrados en el problema. ¿Listo? Ejemplo. Regrésate, por favor. Ejemplo. Tengo una línea base de 2 parroquias sobre las cuales vamos a hacer mejoras en las prácticas agrícolas o agropecuarias. Entonces, yo tengo que trabajar con los del GAD, ¿sí?, con la comuna y con otro tipo de autoridades que existan ahí y con las asociaciones de productores o agricultores. Y ellos me tienen que dar toda la información que puedan proveer. ¿Para qué? Para yo determinar, ¿sí?, cuáles son los beneficiarios, cuáles son los problemas de esos beneficiarios, entender la problemática de ellos e inmediatamente, de manera participativa, brindar la respuesta colectiva. ¿Cuál es la respuesta? Necesitan fortalecimiento en técnicas de post cosecha, en técnicas de riego, etcétera, etcétera. Me estoy inventando. Si ellos se ponen de acuerdo, inmediatamente debo comenzar a trabajar. ¿Con qué? Con la matriz de actores. En esa matriz de actores, en esa matriz de involucrados que se conoce, sí, voy a determinar quiénes tienen que ver con el tema de riego. Allá me aparecieron las juntas de agua.
Allá me apareció también, me apareció el GAT. Ah, me apareció también el municipio que también está controlando. Me apareció tal ministerio. A eso se refiere el análisis de involucrados. Pero ¿qué hacemos? Nuestra matriz de involucrados es muy general. Y al ser muy general, es poco útil en la estrategia de intervención del proyecto. A eso me refería básicamente, ¿ok? Sigamos del siguiente. Y una vez que tenemos ese diagnóstico, sabemos con números, con data, cuantitativa o cualitativa, los resultados, ¿sí?, del problema. Ya no basta con que el problema digan tienen baja producción o bajo rendimiento de las cosechas. Ah, ya está sustentado en una información diagnóstica, estadística, que refiere al tipo de suelo, al territorio, etcétera, etcétera, a la calidad de la organización social. Inmediatamente ahí empieza el proyecto. No antes. No antes. Ahí empieza recién el proyecto. Cuando conozco la problemática y puedo intervenir. Ahora sí, después de esta letanía que les he dado, yo les digo esto porque si no puedo hacer esto, si no tengo estos pasos previos, no hay cómo hacer indicadores. ¿Sí? No hay cómo hacer indicadores. Sin esto no hay cómo hacer indicadores. Listo. Ok. Entonces, para poder formular, ¿sí?, siempre vamos a tener causas de efectos. Pero pasándole a indicadores, ¿sí?, en las causas yo voy a tener la línea base del problema. En los efectos, los resultados cualitativos y cuantitativos que quiero con el proyecto. Y la medición únicamente con indicadores y metas. ¿Sí? Si yo no parametrizo de esa manera, voy a complicarme luego para poder hacer el seguimiento, mucho menos para saber cuál es el grado de impacto y resultados de mi programa o de mi proyecto. Sí, por favor. ¿Ok? Entonces, en marco lógico, ¿sí?, tenemos 4 columnas. Los objetivos, que ahí estaría fin, propósito, componentes de actividades. Los indicadores. Todo tipo de indicadores de la misma manera. De menor a mayor. ¿Ok? De abajo hacia arriba. Y los medios de verificación de esos indicadores. Y obviamente los supuestos. ¿Sí? Los supuestos y los indicadores son atributos que nos permiten medir la calidad del proyecto. Ya vamos a ver un poco más de eso adelante. ¿Sí? ¿Cuál es la utilidad de los indicadores del marco lógico? Nos definen operacionalmente los objetivos componentes. Nos convierten a los objetivos en resultados. ¿Sí? Por favor, Dieguito, ¿puedes salte de la presentación? Ahí está el archivo. Aquí está un archivo, creo. Aquí está. Sí, F. Ya estoy por ahí. Duplicado. Ok. Ahora sí voy a la crítica. Puedes ampliar un poquito más. Ahora sí la crítica. Baja un poquito más y vámonos más hacia arriba. Aquí yo les expliqué la matriz de marco lógico de manera resumida. Esta es una matriz de marco, no sé qué marco, pero otro tipo de marco es. Pero entiendo que el objetivo general debería ser el fin. Y si es el objetivo general, el fin debería ser la contribución. Voy a leer. No estoy criticando ningún proyecto. Vamos a hacer construcción de indicadores a base de los proyectos. Contribuir a la mejora de la salud oral de los adultos mayores de la población infantil de la parroquia Santa Rosa de Cusubamba. Entonces este se llama fin. Fin. ¿Sí? No es objetivo general, es fin, porque yo contribuyo a eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no nos vamos a olvidar. Este es fin. Cuando empieza con la palabra contribuir, fin. ¿Estamos? Este es el impacto. ¿Tienes un marcador, Johnny? Ya, chévere. Entonces, este es el impacto. Vamos a ver el indicador de impacto.
Levantamiento de información antes del inicio del proyecto mediante el uso del formulario 33. ¿Qué tipo de indicador es este? De gestión. ¿Por qué? Porque es proceso. Este es un indicador de gestión operativa. ¿Estamos de acuerdo? Voy al otro. El 60% de la población contará con atención para mejorar su salud. Pregunto, ¿es impacto o no? No está formulado como impacto. Ah, ya, cierto. Entonces es un problema de juego de palabras y de orden. ¿Cuál sería el impacto? ¿Sí? Ejemplo, si yo ya conozco cuál era el problema de la línea base, ¿sí? En la línea base que apenas el 10% de la población tenía atención de salud oral, ¿sí? Entonces el proyecto que ha contribuido a incrementar la tasa de atención en salud oral del 10 al 60%. La pregunta es, ¿para qué? ¿Qué gano con eso? Ah, ahí viene el tema del impacto. ¿Sí? Este indicador me debe decir que también hay un montón de enfermedades, ¿sí? De pérdidas dentarias. Ah, el 60% contará con atención y se ha disminuido, ¿sí? La tasa de pérdida de piezas dentales en la parroquia de Santa Rosa de Cusuramo. Eso es impacto. Lo demás no es impacto. ¿Alguna duda de esto? Hable, en este momento tenemos que hablar. Prevención sería impacto. Yo prevengo, la pregunta es para. El impacto es el para. Ejemplo, ¿de qué está haciendo prevención de? Lesiones musculoesqueléticas. Ya, entonces, ¿para qué hago esas prevenciones de musculoesqueléticas? Para disminuir ¿qué? La tasa de accidentes por movilidad, etcétera. A eso me refiero. Yo capacito en indicadores ¿para qué? Para mejorar ¿qué? Para mejorar las capacidades y pertinencias de la formulación de indicadores y de proyectos. A eso se refiere. Hago capacitación en los agricultores para mejorar sus ingresos. ¿Sí? Por allá me estaban preguntando. Para los dos grupos etarios que son parte de tu población objetivo. Pero en el caso del ejemplo que nos puso, la pérdida de piezas dentales, en este caso no es de los niños, sino de los adultos mayores. Entonces, hago un indicador para los niños. A ver, es buena tu pregunta en el sentido de que este contenido es ambiguo. No me especifica a quién o qué resultado debo de obtener. Es muy general y por último yo digo, es el 60 de algo. ¿Sí? Entonces yo tengo que especificar al 60% de adultos mayores comprendidos de entre 65 y al 30% de niños de entre 9 a 11 años. Y ahí sí colocar, lo que nos faltaría en esto es la especificidad y la calidad del impacto que voy a obtener. ¿Ok? Entonces, sí, el indicador no está mal, pero no me define el impacto que voy a alcanzar con el proyecto. Nada más, ¿ok? Es un juego de palabras. Hay que definir qué quiero alcanzar con el proyecto. ¿Estamos? La compañera me pregunta si hay alguna metodología estandarizada para elaborar la línea base. La línea base consiste en levantar formularios, ¿sí? La pregunta es, ¿qué tipo de hipótesis como director de proyecto me planteo? ¿Sí? Y determinar las prevalencias de esos elementos. A ellos se les consulta y ellos te entregarán, y sobre esa base ellos mismos deberán de definir la posible alternativa de solución. La línea base uno puede ir con tus alumnos, levantar sobre algunas cosas, no sobre todas, ¿ok? Entonces,
El mecanismo es hacer una pequeña encuesta, un pequeño sondeo de opinión sobre los temas que tú piensas o crees o ves que hay mucha información secundaria es prevalente. Okay. Pueden ser enfermedades diarreicas, etcétera, y sobre eso, preguntarles sobre eso y qué otra enfermedad ellos creen que es muy prevalente y pueden solucionarla. Básicamente es eso. Línea base, siempre es preferible tener una pequeña base de datos sin descripciones de los usuarios o del posible beneficiario, anónima de preferencia, ¿sí? ¿Para qué? Para salvaguardar la información y la seguridad, porque podría ser comprometedora, ¿ok? Sí, a ver, otras universidades hacen eso. Dentro del programa y del convenio se pide, ¿sí?, a los GAT que hagan el levantamiento de una encuesta de condicionalidad, que va con componentes económicos, de salud, etcétera, y a la cual nos facilitan esta línea base. Y de esa nosotros nos proveemos para hacer las intervenciones, ¿sí? Que es lo más lógico, porque realmente cuando uno va a levantar una información sobre solo un tema o una área, voy a tener luego información incluso no verídica, no contrastada, y me va a terminar generando sesgos a la hora de intervención. Entonces yo sugeriría eso, más bien de trabajar la línea base por programa. Si yo tengo la línea base por programa, de ahí va a salir la información para la intervención de los proyectos. Y es una sola batería de encuestas socioeconómicas, ¿sí? Así lo hacíamos en economía, así lo hacemos en otro tipo de gestiones. Siempre se trabaja una sola línea base en la cual se levanta y beneficia para todos los proyectos, ¿ok? Esa sería la alternativa más directa para no tener que estar generando nuevas fuentes de información que incluso no pueden ser convalidadas. Pueden ser algunas incluso contrarias entre los momentos y fenómenos de la intervención. El momento que va a iniciar el programa y el proyecto se levanta la línea base, una sola con todos los componentes: salud, educación, empleo, economía, organización social, etcétera, etcétera, infraestructura, para que les permita a ellos ir. Por eso creo que los convenios marco entre comunidades, mancomunidades y gobiernos autónomos deberíamos de poner eso, que ellos nos provean la información de línea base. ¿Para qué? Para obviar ese paso y no genere problemas. ¿Por qué? Porque hacer un levantamiento de una línea base en un momento de elecciones o en condiciones políticas de los territorios genera que la gente no nos quiera responder nada. Entonces yo creería que más bien dentro de los convenios solicitarles que ellos tienen. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene la información de muchas de las comunidades, por ejemplo, de Cayambe? El gobierno autónomo de Cayambe, básicamente. Y podemos trabajar con esa información secundaria de registros administrativos que tenga para algunas temáticas, ¿ok? Para otras temáticas más especializadas, más complejo. Lo ideal sería que esos resultados sean de utilidad. Lamentablemente no todos los resultados de utilidad para investigaciones regresan o retornan para intervención en el territorio. No todos, ¿ok? Entonces, en cambio, el proyecto de investigación va a un objetivo, a una circunscripción específica, y no necesariamente puede ser relativo a los problemas o a la problemática a veces de la comunidad. Por ejemplo, para el tema ambiental, todos van a ser de aplicación. Pero en cambio para otras no. Ejemplo, para una investigación no necesariamente. Entonces creo que los GAS son los que tienen fuentes de información. Ellos manejan base de datos. Los gobiernos parroquiales tienen por obligación tener una línea base. ¿Por qué? Para plan de desarrollo es obligatorio, el COTAD les pide obligatoriamente el levantamiento de una encuesta socioeconómica. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que nosotros queremos tener o ser dueños de nuestra propia encuesta, ¿ok? Yo he revisado la mayoría de información turística en el país y es sumamente deficitaria. De hecho, no hay productos turísticos levantados en muchas zonas. Tampoco hay estadísticas de visita de turistas, por eso a veces cuando haces ese tipo de investigaciones terminas en que no hay nada. Y cómo levantas eso, es sumamente costoso y demoroso levantar una línea base para turismo.
porque significa que necesito un montón de gente que esté preguntándoles qué tipo de actividades se dedican, etcétera, etcétera, y eso es una pérdida de tiempo para todos y desgaste de recursos, ¿ok? Yo sugeriría, bueno, ya les voy a explicarles más adelante cuál es la estrategia cuando no tengo línea base, ¿ok? Cuando no tengo línea base, yo tengo que acudir a estadísticas que se conoce como indicadores, ¿sí? Indicadores proxy o sustitutos, ¿ok? ¿Qué significa eso? No necesariamente uno que tenga que ver directamente con las variables que voy a trabajar, sino con otro tipo de variables referenciales, regionales o territoriales. Y ese sí puede ser un mecanismo cuando no tengo línea base. No, porque el proceso hay que darle la competencia a la dirección de vinculación. O sea, yo me encargo de evaluar y créanme que aquí está la dirección, somos 3 personas. Entonces, ahí la dirección de vinculación es el eje rector de la revisión. Lo que nosotros sí podemos hacer, por voluntad de ustedes, es darles una revisión fuera de los procesos formales que puede hacer con vinculación, ¿ok? A ver, para este tema de la línea base, Juanito Coloma, hay un paso muy fácil. Y el paso sería comprometerles a nuestros compañeros de la carrera de Estadística de la Facultad de Economía que hagan procesos de titulación levantando línea base en los territorios donde intervenimos. Se acabó. Una sola, se acabó. Y ahí tendríamos una línea base elaborada por estadísticos en los formatos similares a los del censo y que nos va a hacer utilidad, y son propias y que nos va a hacer utilidad para todos los programas y proyectos. Ahí yo le comprometería a los compañeros de vinculación que hagan el acercamiento con el ingeniero José Cacas, que es el director de la carrera. Él ha trabajado en este tema. Yo con él he trabajado mucho tiempo y hemos levantado muchas líneas bases. Y con eso se levantarían en esas poblaciones de territorios de influencia de la universidad y se acabó. Ahí se hace una sola batería de preguntas. Los chicos mismos se van, ¿sí? Hacen grupos, levantan la información, ellos mismos hacen las entrevistas, levantan las encuestas, arman base de datos y entregan cuadros y datos estadísticos para utilizar en los proyectos, en las actualizaciones de los proyectos, y eso nos convendría. ¿Por qué? Porque lo que decía el doctor Juanito es verdad, muchos tenemos diferentes profesiones y no todos vamos a utilizar un enfoque estandarizado, sino un enfoque tal vez incluso sin conocimiento de causa de que pueda ser utilizada esa información. Mucha de la información, al no tener experiencia, no va a ser aprovechada de manera eficiente en el proyecto. ¿Ok? Yo creo que ahí terminaríamos el tema de la línea base. Listo. Entonces, estábamos aquí peleando un poco por el tema de los indicadores. La idea de esto es formular indicadores de impacto que me demuestren el cambio de una situación A a una situación B con la intervención del proyecto, ¿ok? Listo, Dieguito, por favor. No, volvamos a la presentación. Hasta ahí en este proyecto, luego vamos a otro. Ok, entonces vamos a la presentación. Sí, entonces las ventajas de poder tener indicadores es que obviamente puedo definir en resultados, puedo hacer evaluación. Si los indicadores están mal hechos, no se puede hacer evaluación ni monitoreo. Y ese es uno de los problemas que ahí sí me toca a mí, porque yo les tengo que evaluar. Y cuando evalúo, vienen los subdecanos y subdecanas contra mí. Y dicen, pero si han hecho todo mis profes y usted les ha puesto mal. Le digo, mire, su profe está poniendo que ha hecho 25% en el trimestre. Nadie le ha explicado que corresponde al 100% del trimestre. El lunes, de hecho, tengo con odontología una reunión que me va a pedir la decana cómo obtuvieron esos resultados. A eso me refiero. Muchos de los compañeros no sabemos definir que el informe trimestral es sobre 100. Hay dos. El acumulativo es a la fecha a qué nivel tienen. Y en el trimestre debe ser sobre 100. Hay unos compañeros yo hice todo. ¿Cuánto tiene? 5%. Ese porcentaje se queda ahí. Entonces es de pronto un malentendimiento
de los procesos de evaluación. En cada trimestre corresponde, ejemplo, si yo tenía que hacer 2 cursos en el trimestre, ¿sí? Y los hice, voy a tener 100. Pero ¿qué ponen? En ese trimestre 2 de 6 en el año. Ellos mismos se ponen 33%. ¿Qué puedo hacer? Volverles a explicar y aclararles que los informes trimestrales de cada trimestre en los cuales me deben de presentar a mí a vinculación van sobre el 100%. ¿Ok? Permite demostrar si los objetivos y componentes del proyecto han sido logrados o no. Ya, y ahí viene el tema de la ética en la entrega del informe. Algunos dicen no hicimos nada, pero ponen 100. Voy a revisar los links, no se abren. ¿Qué le pongo? ¿0 o 100? Ya me toca ponerle 0 y luego viene enojado donde mí. La pregunta de esto es definir el estado del proyecto. Y cuando me refiero al estado del proyecto, tiene que ver el estado del logro o alcance de los indicadores. Si el indicador me dijo que voy a capacitar a 1500 campesinos, ese va a ser mi universo, el 100% del proyecto, pero si he capacitado a 500, estoy recién en 30. ¿Cuál es el problema? En el nivel de cumplimiento acumulado nos equivocamos. Nos equivocamos. Sobredimensionamos o dimensionamos hacia abajo. Decimos que estamos muy atrás cuando las metas han ido avanzando. Yo creo que eso ya les voy a explicar. La idea de esto es definir bien los indicadores. Entonces, los objetivos específicos serán los componentes, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces yo voy a poner acá el propósito del proyecto, ¿sí? El propósito debe ser el 100%. Los componentes, 1, 2 o los que sean, van a ser la distribución de cada uno de estos, ¿sí? Y me deberán de dar 100. Solo ahí sé cuánto tengo acumulado. La pregunta es, ¿tenemos esto? No. ¿Qué hacemos? Nos inventamos. Nos inventamos. ¿Por qué no hay ninguna explicación técnica que me diga que hoy esté en el 65%? Y hay algunos informes que me dicen, hoy estoy en el 62.7, hasta con decimales. Ahí sí ya no sé. Entonces, ¿qué debo de hacer? Si este componente dice recolección, claro, dentro del objetivo del proyecto, ¿cuánto realmente significa para el logro del 100% de mi proyecto? ¿Sí? Y eso debo de valorar, ¿ok? Para eso sirven los indicadores. Para eso sirven los indicadores. Pero ese ya estuvo la niña, ¿no? Sí, pero es que justamente yo seleccioné al azar, es justamente para ir viendo cómo me equivoco. Pregunto a ustedes, mejorar la salud bucodental de los adultos mayores y población infantil, ahí sí está, ¿sí? De la parroquia Santa Rosa de Cusubamba. ¿Cómo mido? 4% de tratamientos odontológicos, restauraciones, profilaxis por salida cada semestre, total 2 en atención. Ya me mareé. Entonces, ¿qué puedo utilizar? Mi recomendación. ¿Sí? Mi recomendación. Cuando yo trabajo con valores porcentuales, es muy riesgoso. Muy riesgoso. ¿Sí? ¿Qué es preferible? Decir beneficiarios. Si el proyecto es para 100 niños, ¿sí? 100 adultos mayores, 50 niños atendidos. ¿En qué? Ahí sí le pongo esto. Restauraciones, sellantes, bla, bla, bla. Cuando usted, doctora, haya hecho los 99, ya sabe cuál es el porcentaje de ese componente. Pero pregunto, si usted le deja en 4%, ¿cuándo sabe que ha alcanzado el 100% de ese componente? ¿Sí? ¿Estamos? Se me ve complejo, ¿sí o no? Se me ve muy complejo, ¿estamos? Los indicadores tienen que ser fáciles de entender,
fáciles de interpretar, inmediatos para medir. Así es medio complejo. Y yo por eso, si usted me pone que ha hecho eso, si pone 100, le dejo que esté con 100, pues, porque no podría interpretar. Entonces los indicadores tienen que ser claros. Si la población beneficiaria del proyecto es 100 adultos mayores, 100 niños, y mi proyecto va a atender al 4% de esos, ¿cuánto será? 4 mayores y 4 niños. Ya, ahí está. Entonces digo, se ha atendido a eso me refiero. A veces tienen que ser fáciles de interpretar para los que van a hacer. En este de aquí yo voy a atender al 90% de los 100. Aquí puedo poner 4% en cada uno de los, por cada salida, ¿sí o no? Por cada salida de semestre, total 12 de atención finalizada en el semestre. ¿Cuántos semestres tiene el proyecto? 5, lo que sea. Está medio complejo, ¿sí o no? No voy a llegar, entonces ¿qué tengo que decir inmediatamente? Algo que sea fácil. Voy a atender a 100 adultos mayores y a 100 niños, especificando el servicio de tratamiento. ¿Hasta cuándo? Hasta el 2027 que termine el proyecto. ¿Se acabó? ¿Puedo medir eso? Sí. ¿Puedo valorar? Sí. A eso me refería. Sino que a veces nos confundimos nosotros mismos. ¿Sí? Obviamente porque no es nuestra formación. El indicador me tiene que trabajar en esto. ¿Qué quiero? Salud bucodental en adultos mayores y población infantil. La pregunta es, ¿cuáles eran los que no tenían la atención? Yo no voy a atender a todos, capaz que no alcanzo. Entonces yo tengo que definir a cuántos voy a alcanzar a atender. Yo, claro. De todos, claro, en cantidad es más fácil en cantidad. ¿Por qué? Trabajar sobre valores relativos. Y si no defino cantidad, solo Dios sabe qué significará eso. ¿Ok? Preferible decir, voy a atender, ejemplo, ¿cómo combino? Al 50% de la población beneficiaria de adultos en salud bucal de los 1.500 pobladores de Santa Rosa de Cusubamba. Ahí cambia, ¿sí o no? Pero para no hacerme líos, digo directo, voy a atender a 100 adultos mayores en tales productos o servicios y a 100 niños, Pero en cambio ahí no estoy utilizando un indicador. Cuando yo digo atiendo solo a 100, son 100. Sí. Es 100 sobre los 500. Sí. Pero son 100. Sí, son 100. Estoy cuantificando. ¿Por qué? ¿En función de qué? En comparación de la línea base. ¿Quiénes tenían prevalencia de enfermedades bucales? Se acabó. Sí, ya vamos a ir viendo. Los indicadores no sirven para eso. Si lo podemos medir, podemos administrar. Todos los proyectos comunitarios no tenían práctica en indicadores. Y por lo tanto no se sabía si nuestra intervención como universidad o como sector público era importante. Cuando se formulan los indicadores, a raíz de 1995 se comienza a tener la definición de desarrollo local y establecimiento de indicadores. Realmente sí estamos ayudando a la comunidad. Los indicadores deben de tener al menos calidad, cantidad y tiempo, ¿sí? Y además de eso, tienen que medir lo más importante o relevante del proyecto. ¿Ok? ¿Qué es la cantidad? Definición, ¿sí? Numérica, de preferencia, ¿no? Numérica de lo que voy a hacer. Ejemplo, en la ingeniería ambiental voy a hacer 4 planes de manejo ambiental para la provincia de Cotopaxi, por ejemplo, ¿sí? En medicina voy a realizar 128 pruebas, ¿sí? de enfermedades tiroideas o diabetes o algo así, por ejemplo, etcétera, 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 ¿ok? Para comunicación voy a hacer 54 planes comunicacionales para los GAS de las provincias de la Sierra Centro. A eso se refiere con la cantidad. Luego tengo la calidad. ¿Qué tipo de cosas voy a intervenir? Tengo que explicar, tengo que decir a quiénes. A los pobladores de la Fundación Santa Marianita de Jesús de la parroquia San Bartolo. ¿A quiénes? La calidad. ¿En qué tipo de cosas voy a intervenir?
¿Ok? Y el tiempo, la pregunta es ¿cuándo? Y eso no ponemos. ¿Sí o no? No ponemos cuándo. No ponemos. Hay proyectos que son de 2 años. Entonces digo, al finalizar los 2 años, será en el 28, me comprometo a entregar esto. ¿Por qué pongo el tiempo? Porque es el mecanismo para distribuir en el tiempo las metas. Pero si no pongo el tiempo, hay proyectos que ya tienen así como duro de matar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se extienden. Y los resultados de la comunidad se agotan. Y la gente me exige. La gente me pide resultados. ¿Acaso que me ven a mí como angelito? Pues, ay, ¿qué fue? Ya. ¿Qué fue? Ya queremos. O se cansan. Entonces hay que entregarles resultados de manera permanente y continua para que tener esa colaboración. Ok. Listo. Entonces, primer paso, definir el objetivo deseado. En este caso, ¿quiénes son mi población? Los pequeños agricultores van a mejorar el rendimiento del arroz. Ese es mi propósito del proyecto. Segundo, ¿cuántos? La cantidad. 1000 pequeños agricultores. 2 hectáreas o menos aumentan el rendimiento promedio en arroz en un 40%. Pasan de un estado a otro estado. Tercer paso, la calidad. 1000 pequeños agricultores aumentan el rendimiento de X manteniendo la misma calidad. Pesos en gramo, tamaño de gramínea, etcétera, etcétera. La calidad, el tipo de semilla, etcétera, ¿sí? Y el último paso, definir el tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo voy a conseguir eso? ¿En qué año? ¿En qué mes? ¿En qué fecha? ¿Sí? A eso me refiero con tiempo. Solo ahí puedo tener un indicador que sea completo. No les obligo que hagan así, pero sí que al menos seamos lo más concretos en definir. Estamos, por ejemplo, de ecoturismo. Listo, se han creado 9 centros de interpretación ecoturística en las comunidades indígenas de la Amazonía. Sí, y se cuenta con la visita de al menos 1000 turistas en los restaurantes de la comunidad X, Y, Z. ¿Cuándo? Al finalizar el 2027. A eso se refiere. ¿Por qué les digo eso? Yo debo de saber cómo defino mis indicadores porque yo soy el ejecutor con mi equipo para definir de manera trimestral, semestral o anual el logro permanente de mis resultados. Si no defino eso, va a pasar como, a ver, yo he tenido mala experiencia. Ya cuando toca entregar informes, ahí sí nos apuramos. ¿Y ahora qué pongo? Yo hice unas videollamadas, unas fotos, una teleconferencia, hice unas diapositivas para mis alumnos, para ir a la comunidad, bla, 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 o me equivoco. ¿Sí o no? Y pongo el informe y pongo 100. Listo, no hay problema. La pregunta es, ¿el indicador que estoy atacando está avanzando? Y no necesariamente. Obviamente por otros factores también puede ser. Cuando no tenemos alumnos y clases, se paraliza el proyecto de vinculación nomás, ¿ok? Entonces, a eso me refiero. Yo tengo que planificar mis metas y resultados en función del semestre académico. ¿Cuándo voy a tener los alumnos y cuándo van a poder movilizarse? Ok. Entonces, ya les expliqué calidad, cantidad y tiempo. También tienen que ser SMART. Un indicador para que sea SMART tiene que ser claro y concreto, realizable, ¿ok? Realizable, específico, medible, mensurable, ¿ok? Pasemos, por favor. El criterio de independiente es más complejo, pero ya les voy a explicar. Entonces, por ejemplo, al terminar un proyecto, el 70% de las mujeres en edad fértil que fueron encuestadas pueden nombrar por lo menos uno de los beneficios realizados con fecundidad, que resulta de tomar suplementos de ácido fólico. Ok. Específico porque me dice que es el porcentaje de mujeres, medible es la cantidad, me dice si es relevante porque estoy tomando la relación fertilidad con ácido fólico. ¿Qué más me faltaría? Poner el territorio, lo que sea, ¿ok? Para ser de calidad. La idea de esto es que este tipo de proyectos, ¿sí?, también pueden tener problemas.
Lo que decía la doctora, 70%, la pregunta es de la línea base, ¿de cuántos? Si no pongo eso, no puedo evaluar, ¿ok? Digo de 5.000. Ahí, el 70% de 5.000. Ahí estoy expresando más fácil, ¿ok? Entonces, línea base, puntos de referencia. Claro que puedo utilizar puntos de referencia, ¿sí? De acuerdo al censo de vivienda, ¿cuál es el porcentaje de predios que tienen casas legalizadas? Ya puedo utilizar ese como referencia para establecer mi indicador. Hay promedios nacionales, hay promedios provinciales, hay promedios cantonales de algunos indicadores. No de todos, pero sí de algunos, ¿ok? Datos de tendencia, ¿sí? ¿Qué significa esto? A veces no tengo un dato de pobreza en la propia comunidad. Utilizo los cantonales de pobreza en la línea, ha aumentado, se ha incrementado en tanto. Y esa referencia es el que me puede servir para establecer un indicador. Para utilizar un indicador. Indicadores de avanzado a intermedios, ya vamos a explicarles esta parte de acá. Entonces yo puedo utilizar otros referenciales, los GATS. El Ministerio de Salud Pública tiene algunos indicadores. Llevan registros administrativos de los subcentros de salud. Sí, por ejemplo, para el tema agrícola, no necesariamente puede darme el Ministerio de Agricultura, o no me puede aparecer las UPAs en el censo agrícola, pero la tendencia sí me puede referenciar algo, por dónde está, si se está manteniendo o está incrementándose algún descriptor o indicador, que sí puede aparecer en algunas encuestas socioeconómicas, en algunas encuestas especializadas, sobre todo las de empleo, las del uso de tiempo, en INJUR, las de las encuestas de ingresos y gastos de hogares, que pueden ser un referente sobre lo que está pasando por área rural y urbana o por zona o sector. Solo que no todos somos estadísticos. Ese es el único problema. Pero como les digo, ahí se puede acudir a algunos colegas que manejen esto para obtener alguna información. Listo. Pásale este, por favor, de una vez. Ok, aquí está un ejemplo. Ya, este es uno de los programas de alimentación complementaria de estudiantes en la Escuela de Educación Primaria. Es el proyecto. La pregunta debería ser, ¿cuál es mi universo? El total de estudiantes que tienen esa prevalencia. 1000 estudiantes. ¿Cuál es la unidad de medida? Estudiantes, ¿sí o no? ¿Qué mediremos en ellos? Si reciben o no alimentación complementaria. ¿Cuál será el resultado? Para medir la relación entre las dos variables, o sea, alumnos que reciben la alimentación con los alumnos totales. Por ejemplo, puede ser el 50%. ¿Para qué mido esa variable? Para decir cuántos están. Entonces el resultado será 500 estudiantes que corresponden al 50% total. Eso ya lo tienen en sus proyectos beneficiarios directos. Ahí está la población que van a trabajar. De eso ustedes definen el alcance del proyecto con la definición porcentual. ¿Ok? Sí, lo digo. Las metas, ya vamos terminando. Las metas deben de tener esta relación. Línea de base de los indicadores más lo que yo voy a lo incremental que voy a hacer con el proyecto. Ahí se construye la meta. ¿Sí? No vamos a poner el mal ejemplo, no. Dice, hay 50 personas que no han sido atendidas y yo voy a hacer 25 más, o sea, 75 en total. Si digo 25 va a ser 75 y pongo 75 atendidos. ¿Qué me falta? Calidad, cantidad y tiempo. ¿Ok? Ya tengo la definición del número y a esto le agrego la calidad de qué. ¿Atendidos en qué? En atenciones prehospitalarias, fisioterapia, rehabilitación, etc. ¿Ok? ¿En qué parte? En Cusubamba. ¿En qué periodo? ¿Qué periodo? ¿De qué cantidad o de qué calidad? ¿De qué facultad? ¿De qué facultad puedo poner? Esa es la calidad. ¿Y cuándo voy a obtener eso? No es nada fácil, es acostumbrar a esos comunicados. ¿Sí? Dale. Ahí. Este cuadro deberíamos hacer los proyectos. Este cuadro deberíamos hacer los proyectos de nuestros indicadores.
Mi línea base decía esto. Y la idea de decir en el tiempo, mi proyecto va a durar 3 años, voy a llegar acá al acumulado para decir si estoy reduciendo, solucionando el problema o estoy brindando la atención que quiero. Esto deberíamos de tener, porque es el mecanismo de distribuir nuestras metas en el tiempo, pero no lo tenemos. Y yo siempre sé pelear porque deberíamos de hacernos una hojita auxiliar para desagregar los indicadores. Ejemplo, la doctora va a hacer pruebas en especies, ¿sí o no? Entonces va a hacer el laboratorio, va a coger especies biológicas, ¿sí o no? Entonces va a coger, ya va a decir, ahorita va a ser 50, luego va a utilizar unos 50 y al finalizar el año 75. De hecho, 175. Esa es mi meta del proyecto. Y ahora le distribuyo con tiempo. ¿Qué significa? Ese 50 de 175, el porcentaje. Ahí ya sé definir cuánto o cómo voy avanzando el proyecto. Si no hago eso, ya es iniciativa nuestra definir cuánto debemos alcanzar. Y siempre decimos que avanzamos más de lo que ejecutamos siempre. Avanzamos patch. A eso me refiero. No había ningún caso de atención. Tengo que definir en el tiempo esto. Sí, esta matriz la debe tener el director del proyecto, porque es su matriz de definición de metas en el tiempo. Y van a ver que los indicadores van a cambiar. Ahí. En el ejemplo 1 ya se pasó un ya quiere irse. El ejemplo 1. Voy a leer, no sé de qué proyecto será. Dice, contribuir al desarrollo sostenible de la parroquia Angamarca a través de la asistencia técnica en temas referentes a la tenencia de tierra, gobernanza, bla, bla, bla. Indicador, ¿de quién es? Al finalizar el proyecto, pregunto a ustedes, ¿quién sabe cuánto va a finalizar el proyecto? Debería de poner en la fecha de inicio y fin, tienen en la ficha. Este va a terminar en el 2027. En el 2027, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde está la cantidad? No hay cantidad. Calidad también me falta un poquito. ¿Sí o no? No hay nombre, tiempo. Voy al otro. Se han identificado y mitigado problemas que impiden la regularidad adecuada de la tierra. Está como identificado como ya pasado. Entonces, al término del proyecto se han generado al menos 2 alternativas de legalización de tierra. Aquí ya tengo la cantidad. 2 alternativas. La pregunta es, tengan la marca, ¿no? Entonces debería decir en un año, ¿no? 1 año o 2 años. Porque muchos al finalizar el proyecto recién voy a ver la solución. ¿Sí ven? A esa lógica me refiero. Dale el ejemplo número 2. El componente sí estaba bien en la anterior. Cantidad de tiempo. Eso no nos olvidemos, eso es lo mínimo. Calidad, cantidad de tiempo. ¿Sí? La descripción decíamos del componente no estaba bien. No. Pero hay que ir mejorando. Vamos con esto. Dice, aquí dice, definir las características de la población pediátrica en la situación de vulnerabilidad de la parroquia Turubamba. Aquí hay 2 objetivos del mismo. ¿Sí ven? Dice, el número de pacientes con necesidad. Calidad, cantidad de tiempo no existe. Número de pacientes, tampoco. Nos faltan los indicadores. ¿Sí o no? Número, ¿a cuántos van a atender? Si mi población es 2.500, ¿a cuántos van a atender con eso? ¿Y cuántos? Porque lo demás sí puedes entender. ¿Estamos de acuerdo? Aquí dice fomentar y promover la salud. Número de atenciones. No es indicador, es un descriptor o una variable. ¿Estamos de acuerdo? Más que indicador es una variable. ¿Sí? No sé de quién será el proyecto, pero
siempre hacemos esto en anonimato, porque la idea de esto es mejorar. ¿Ok? Siguiente 3. Dice, temas para la programación mensual del programa Cacofónico. Reporte mensual de temas escogidos para los programas de radio. Tampoco tiene calidad, cantidad de tiempo y no define qué. Yo tengo que decir cuántos programas voy a hacer. Debería ser el medio de verificación. Sí, pero es que primero el indicador, si el indicador está mal, así esté bien el medio de verificación. Entonces el indicador me tiene que definir qué voy a hacer. N programas de radio, N estructuras de productos para ser entregables como radio, como programas de radio. Objetivo, ofrecer un programa de radio que realice los temas de cultura nacional como enfoque crítico. Ya. Y sigo por ahí, y luego viene difundir los eventos de la Facultad de Ciencias Sociales. Entonces, ¿qué necesito? Es practicidad. ¿Cuál es el enfoque? El producto. Es el programa de radio en operación. Punto. ¿Cuáles serían los componentes? Van a ser los contenidos. Sí, ejemplo, contenidos mensuales, 12 contenidos por año. A eso me refiero, estamos. Solo me estoy inventando, ¿okay? Y el ejemplo 4, generar actividades físicas en los barrios aledaños, generando un modelo de vida saludable. Ese de más está de más. Porque cuando yo identifico los problemas, no identifico el problema y la causa y efecto, sino solo el problema, la causa. ¿Cuál es el problema? Que no hago actividad física, nada más. Pero siempre, la actividad física para mejorar más practicidad en eso, ¿ok? Porque eso sale del árbol de problemas. Y no todos los proyectos tienen un árbol de problemas. Ah, cierto. No, todo sale de algo de problema, ¿cierto? Pero le estamos colocando aquí los objetivos con narrativa. Con narrativa, y no debería ser. Mi objetivo es capacitar, mi objetivo es mejorar la condicionalidad física, etcétera, etcétera. Así directos. Ahí el indicador es más fácil. ¿Ok? Dice, la población de los barrios aumentará su práctica de actividad física, deportiva, recreativa y logrará su calidad de vida. ¿En cuánto? Respecto de lo que te ganas. ¿En cuánto? ¿Cierto? Ahí, entonces, pregunto yo, ¿puedo evaluar esto? ¿Cómo evalúo? Mi metro. Luego logro planificar las actividades, difundir el proyecto, listo. ¿Cuántas difusiones hice? ¿En qué mecanismos? ¿En qué medios? ¿En redes sociales? ¿En talleres? Punto. ¿Cuántos en el año y cuántos mecanismos? Así directo. Sí. Directo, no nos compliquemos. ¿Estamos? Dale, niño. Ya va. Ese es el enfoque que estamos viendo. Nos está fallando mucho la cantidad. Nos está faltando mucho la cantidad. No estamos definiendo bien la cantidad. Si definiéramos bien la cantidad, ¿sí? Ya teníamos un paso importante en el indicador. ¿Cierto? Segunda deficiencia. No definimos cuándo vamos a alcanzar ese resultado. Ejemplo, digo, ¿no? La doctora, ¿cómo me ponía su planificación la doctora Aida? Le ponía desarrollo de 4 cepas microbióticas, algo así era, ¿no? Me estoy inventando. Microbiológicas, sí, de bla bla bla, al finalizar el año 2024. Ese es un indicador. Ya está. Ya está. Ya está. Es lo que le ponía. ¿Cuál es el problema? Y yo le evaluaba. Si estaba... A eso me refiero. Seamos prácticos en los indicadores.
somos complicados en los indicadores. El exceso, ¿sí? El exceso o el mal uso de palabras o tecnicismos acaban con el indicador. Y vayan a ver los indicadores. Hay un montón de indicadores buenos, otros que todavía deben de mejorar y otros que no miden nada. ¿Ok? ¿Cuál sería el compromiso de nosotros luego de haber conversado sobre esto? O sea, mientras no termine el proyecto, se puede hacer todos los cambios. Ya, si se puede. Claro, mejora. ¿Qué significa esto? ¿Qué prefiere? ¿Que estos indicadores vayan a la evaluación del CACES? ¿O que vayan a mejorar? Es la pregunta. Entonces, los cambios, de lo que yo tengo entendido, el Consejo Directivo aprueba. DBS valida. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una actualización sobre todo de los indicadores, porque creo que ahí estamos fallando. Hacer una validación de los indicadores que puede hacer en reuniones con el equipo de vinculación o conmigo mismo en cada una de las facultades. Un taller, 2 horas y se explica, ustedes hacen un trabajo y luego se revisa y ya está, se actualiza en la web, porque, ojo, yo me descargué esta información de la web y yo no quiero que esto esté en la web todavía. Mejorado mucho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ahí podría ser. Sí, por ahí. ¿Qué les parece a Natasha? Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, es un plan, es el proyecto que en cualquier momento del desarrollo requiere tener alcances y eso es importante. Solamente esos alcances tienen que ser aprobados por el Consejo Directivo, ¿cierto? Digamos, que de hecho se les hacen las cosas como se hacen, es decir, necesitamos ese elemento que sea aprobado por el Consejo Directivo. Y también vamos a un segundo momento, hoy es el tema de indicadores, pero el otro problema que tenemos y que nos califican 0 sin compasión, el tema del presupuesto. Porque pero hoy no vamos a tratar este tema porque se está haciendo algunas revisiones, algunos alcances para facilitar este tema del presupuesto, porque ese es otro problema. Cada docente, cada facultad, yo no sé, tiene una matriz distinta, un formato distinto del presupuesto. Ese es un problema cuando existe en la universidad un solo formato. Pero ese es otro momento que vamos a trabajar también en esta capacitación y enviarles a los que esto sea una carta para las actividades que desarrollan como docentes, sino más bien, como decimos permanentemente, facilitar la vida a los compañeros docentes, porque ya hacer vinculación con la sociedad es un compromiso que va más allá de la universidad. También hay un compromiso de carácter social, que esto es importantísimo. Y me pareció súper interesante lo que señaló usted, Jaime, el compromiso de por facultad hacer las reuniones para elaborar los indicadores. ¿Dónde nota de esa parte? Claro, es mucho mejor trabajar ahí porque van a estar todos los encargados de los proyectos con un mismo nivel de formación y ahí es cuando uno puede explicarles de una manera distinta que arquitectura, que a veterinaria, etcétera, para uno adaptarse a esos enfoques de los indicadores por facultades. Ahí deberían ustedes de organizar y yo con gusto les asisto ahí con mi equipo.